Pueden acompañarme con sus Biblias al Evangelio de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 17. Sabemos bien que este pasaje es el pasaje en el cual el Señor Jesucristo ora al Padre antes de ir a culminar su obra aquí en la tierra, su obra de salvación, de ir a la cruz y derramar allí su sangre, su vida por nosotros. Y hay un verso al que quisiera llamarles, que consideráramos juntos el día de hoy, pero comencemos desde el verso 1 para tener todo el contexto, porque también es importante. Dice 17:1: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Quisiera parar ahí un minutito en este último verso y considerarlo. En este pasaje el Hijo comienza pidiéndole al Padre que Él nuevamente sea glorificado, que Él ha terminado la obra que el Padre le encomendó al Hijo que hiciera. Sabemos bien nosotros que el Padre está haciendo, Dios quiso hacer una obra con el hombre, quiso introducir al hombre en su obra, y una parte de esa obra pues fue adelantada por el mismo Padre, y otra parte de esa obra fue encomendada también al Hijo, y también otra parte de esa obra es encomendada al Espíritu Santo mismo. Y aquí el Hijo le estaba orando al Padre y le dice que ha terminado esa obra que el Padre le había encomendado que él hiciese. Esa obra que implicaba el venir a mostrar, hacerse hombre, despojarse de la gloria que tuvo eternamente con el Padre, como el Hijo eterno, como el Hijo amado del Padre, participaba de esa gloria de Dios. Pero a causa del pecado del hombre, y por causa de que Dios ama al hombre y quiere rescatarlo, Dios tenía que hacer una obra en favor del hombre para redimirlo, para rescatarlo, para tomarlo nuevamente para sí, porque el hombre fue vendido, como bien sabemos, al poder del pecado, de la muerte. Y entonces el Hijo de Dios se despojó de esa gloria que tenía con el Padre y se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, tomó carne, se despojó a sí mismo de toda esa gloria de la que participaba con el Padre. Él se despojó y vino y se hizo hombre como uno de nosotros, y vivió como hombre con todas las debilidades que la carne humana le trae, con todos los sentimientos, las emociones que da el alma humana, y también con un espíritu humano, ¿amén?, pero sin pecado en todo su ser. Entonces el Hijo venía a mostrar el corazón de Dios, a revelarnos al Padre. Lo que el Hijo del Hombre quería hacer era mostrar el corazón de Dios. El Hijo del Hombre vino para mostrar que es el Hijo de Dios y lo que hay en el corazón de Dios para con nosotros, y vino a pagar el precio
para poder redimirnos y rescatarnos de nuestra condición caída y volvernos nuevamente al redil del Señor y hacernos participantes del propósito eterno que Dios tenía con el hombre. Entonces el Hijo estaba acá terminando esa obra que el Padre le estaba haciendo, y al final dice que Él ora por aquellos que le recibieron, por aquellos que creyeron en Él. Y en el verso 7, último que leíamos, dice: ahora, esto es por los que Él ora, que son sus discípulos, y también, como vemos más adelante, somos incluidos todos los que hemos recibido ese mismo testimonio del Hijo de Dios, desde sus apóstoles hasta nosotros en nuestros días, todos aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y esto nos muestra un poco lo que el Hijo de Dios venía a hacer con aquellos con los cuales Él estuvo compartiendo. Lo que el Hijo de Dios también vino a mostrar es que todas las cosas del Padre le fueron dadas al Hijo. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Esa fue parte de la obra del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Es darnos a conocer que todas las cosas que Él tenía procedían del Padre. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que el Padre quiso dar a su Hijo desde la eternidad. Desde la eternidad, cuando estaba el Padre y el Hijo en esa comunión perfecta por el Espíritu, al Padre le agradó, dice la palabra, que en su Hijo habitase toda plenitud. O sea, que todo lo que es del Padre, todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre tiene, todo lo que está contenido en ese ser divino y eterno, incomparable, inmesurable, incomprensible para todos nosotros, todo lo que ese Dios eterno, ese Dios y Padre eterno es, todo lo que la naturaleza divina misma tiene en sí misma, dice que es dado por el Padre al Hijo. Amén. Y lo que Dios quiere es que ahora nosotros podamos conocer todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo desde la eternidad. Amén. Y eso es lo que dice aquí el Hijo, que hemos podido conocer aquellos que le hemos recibido. Amén. Estos han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Entonces veamos algunos pasajes que nos hablan de todas esas cosas que la misma palabra nos revela que el Padre ha entregado a su Hijo. Amén. Fíjense que hay otros pasajes un poquito ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3. También nos habla acerca de este aspecto el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús hablaba, y recordamos ese pasaje ahí en Colosenses, en Efesios, donde nos habla que el Padre entregó a su Hijo toda la plenitud. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y aquí en Juan capítulo 3 también, fíjense que el Señor decía así, el Señor Jesucristo, capítulo 3, verso 31. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El Hijo está hablando aquí, evidenciando que Él venía de arriba. Amén. Y haciendo esa diferencia entre lo que nosotros somos, que somos terrenales, caídos, en una naturaleza caída y apartada de la gloria de Dios, comparado con Él que viene de arriba. Amén. Y nos dice que el que viene de arriba habla cosas celestiales, pero los que estamos acá, los que hemos sido afectados por la caída, el hombre, la naturaleza caída, ese primer hombre, ese hombre adámico, solamente tiene una visión y un hablar terrenal. Amén. Pero el Señor, el que se hizo hombre, el Hijo eterno de Dios, conoce las cosas de Dios, tiene y posee las cosas de Dios. Por eso Él venía a mostrarnos el mismo corazón de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo acá: y lo que vio y oyó. Imagínate lo que el Hijo pudo haber visto y oído desde la eternidad con el Padre. Y eso es lo que Él venía a transmitirnos. Eso es lo que Él ha venido a mostrarnos. Amén. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Amén.
Entonces él decía que solamente él, que nadie ha visto jamás al Padre, que el unigénito Hijo de Dios, amén, él es el único que lo puede dar a conocer, porque solamente el Padre, el Hijo conoce perfectamente al Padre, y solamente el Hijo contiene plenamente y expresa plenamente lo que es del Padre. Amén. Y entonces el testimonio que el Señor Jesucristo vino a traer a la tierra y que nos quiere pasar a nosotros, el testimonio que Él nos ha dado es lo que el Padre es. Tanto cuando Felipe le pide al Señor Jesús que le muestre al Padre, ¿no? Entonces el Señor Jesús le responde, ¿no? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, al que me envió? O sea que el testimonio del Señor Jesús es acerca de lo que Él vio y de lo que Él oyó acerca de su Padre. ¿Amén? De lo que el mismo Padre le habla al Hijo. Él decía, nada, no hablo yo, lo que yo hablo no hablo por mí mismo. Lo que oigo a mi Padre, eso es lo que yo os hablo. ¿Amén? Nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. Ese es el testimonio de Dios. Y por eso decía que nadie le escuchaba, nadie le recibía. ¿Amén? A los que recibieron ese testimonio fueron los que pudieron recibir esa revelación de quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Y dice así, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Entonces se dan cuenta cómo nuevamente aquí vuelve a decir el Señor Jesucristo que todas las cosas que son del Padre, el Padre se las ha entregado a Él. Amén. Porque Él le ama, porque el Padre ama al Hijo, ha entregado todas las cosas en su mano. Y ahora ya en Juan dice, Padre, estos han conocido que todas las cosas que tú me diste proceden de ti. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo venía a mostrar, quería evidenciar lo que el Padre le ha entregado a Él. Amén. Porque conociendo lo que el Padre le ha entregado al Hijo, conocemos a Dios mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Y la única forma de conocer verdaderamente a Dios es a través de su Hijo, de su unigénito Hijo, en quien Él depositó todo lo que Él mismo es, a quien Él delegó todas las cosas, a quien Él le entregó todas las cosas. Amén. Por eso todos aquellos que dicen que en cualquier Dios que una persona crea es el mismo Dios, si hablan de Alá, si hablan de Buda, en fin de cuentas están hablando de un Dios y todos están creyendo en el mismo Dios. No, no es cierto. El Dios verdadero, creador de todas las cosas, el Dios eterno, el único que puede revelarlo y el único que lo conoce verdaderamente, ese Dios verdadero, es su Hijo unigénito eterno, que se hizo hombre y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y Él es el único que expresa y que nos da un testimonio verdadero de quién es el Dios verdadero. Amén. Como dice allá en 1 Juan al final. Amén. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro camino para llegar al Padre sino solamente por el Hijo. No hay otra forma de conocer lo que es de Dios sino solamente por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Verbo eterno que se encarnó y que vino a mostrarnos quién es verdaderamente Dios. Amén. ¿Qué es Dios verdaderamente? Amén. Él es el verdadero, Él es el testigo fiel y verdadero. Entonces aquí vemos que nuevamente el Señor hace esa énfasis de las cosas que el Padre por amor le entregó. Todas las cosas el Padre le entrega al Hijo porque le ama. Amén. Y fíjense un poquito más adelante en el libro de Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 5. Capítulo 5 de Juan. Para al menos enumerar cada una de las cosas que la palabra misma nos muestra, de todas esas cosas que dice que el Padre le entregó al Hijo, la misma palabra nos muestra y el Hijo vino a mostrarnos qué implican todas esas cosas que el Padre le entregó al Hijo. Amén. Entonces aquí en este pasaje de capítulo 5 de Juan, en el verso 19, dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. Entonces, lo primero que el Padre le ha dado a su Hijo, de todas esas cosas que dice el Hijo que el Padre le entregó y que nosotros hemos podido conocer que todo lo que tiene el Señor Jesucristo procede del Padre, lo primero que el Padre entregó a su Hijo fue su amor. El amor es algo que procede del Padre y que el Padre deposita plenamente en su Hijo. O sea que si pudiéramos hacer un listado de todas las cosas que el Padre puso en el Hijo, le entregó al Hijo en sus manos. Una de esas cosas, porque el mismo Señor Jesús lo llamó así, cosas que el Padre me ha dado a mí, es el amor del Padre. ¿Amén? O sea que todo el amor, todo lo que implica el hecho de que Dios es amor, su propia naturaleza, su propio ser, ha sido dado al Hijo, porque el Padre ama al Hijo. O sea que el depositario del amor del Padre, el objetivo del amor del Padre, en quien descansa todo el amor del Padre, todo el amor de Dios, es en su Hijo Jesucristo. O sea que una de las cosas que hay entre el Padre y el Hijo, que procede del Padre, que procede del corazón del Padre y es entregada plenamente a su Hijo, es su amor. Cuando el Padre ve a su Hijo, lo ve y entonces le ama. Dice que Dios es amor, o sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, su naturaleza se puede resumir en que Dios es amor. Y ese amor del Padre tiene que tener un depositario. Nadie puede amar algo que no existe, ¿no? Y en eso está contenido el misterio de la Trinidad también, ¿no? El solo hecho de que Dios sea amor demuestra que si Dios es eterno y Dios es amor, el amor también es eterno igual que Dios. ¿Amén? Pero si hay amor, tiene que haber un objeto que sea depositario de ese amor, que sea el objetivo por el cual ese amor sale de nuestro corazón. Entonces, el depositario del amor de Dios es el Hijo. Entonces, el amor procede del Padre y procede hacia su Hijo eterno. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y le entrega a Él todas las cosas. Entonces podemos ir evidenciando cuántas cosas el Padre le ha dado al Hijo. Y una primera cosa, por decirlo así, es el amor. Amén. Sobre cada uno de estos aspectos, pienso yo que se requeriría, como el mismo Hijo lo dijo, la eternidad completa para poder ahondar, profundizar, conocer cada uno de estos aspectos que el Padre le ha entregado al Hijo. Amén. ¿Podríamos hablar eternamente del amor? Seguramente sí. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, conocer lo que el Padre le ha entregado al Hijo es lo que verdaderamente nos da vida, y se requiere la vida eterna para poder conocer eso que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces sigamos hablando acá, leyendo acá. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Entonces, otro aspecto más que el mismo Hijo nos muestra de lo que el Padre le ha entregado. Amén. Todo juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Todas las cosas, estos han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Amén. O sea que todo el juicio, toda la justicia de Dios, todos sus juicios que son eternos y verdaderos, amén, proceden del Padre, y el Padre le ha delegado a su Hijo el tener el juicio sobre todas las cosas. Amén. O sea que el juicio es otra de los aspectos, otra de las cosas que el Padre le ha delegado al Hijo. Amén. Tener el juicio sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Luego dice acá, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego dice el verso 26.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el ¿qué? El tener vida en sí mismo. O sea que otro aspecto que el Padre le ha dado a su Hijo es tener la misma vida de Dios, la misma naturaleza de Dios. Amén. Y en este aspecto está incluido todo lo que los atributos de Dios mismo. Amén. En cuanto a su vida. O sea que esta vida de Dios que está en el Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Todas las cosas que me diste proceden de ti. El amor, el juicio, la vida. Amén. Y en la vida que el Padre ha compartido con su Hijo, está incluido todo su carácter, toda su misericordia, toda su paciencia, toda su humildad, toda su mansedumbre, todo lo que está contenido, todas esas características, todos esos atributos de la vida divina de Dios están dadas por el Padre al Hijo, proceden del Padre y son entregadas al Hijo. Amén. Entonces la vida, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces está el amor, está la justicia, está la vida misma. Amén. Dice el verso ahora 27, y también le dio autoridad, amén, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que otra cosa que el Padre le ha dado a su Hijo, le ha entregado a su Hijo es la autoridad, amén. Le ha dado el amor, le dio todo juicio, le dio la vida, la misma vida del Padre, amén. Habita plenamente en el Hijo y también le ha dado toda la autoridad del Padre hacia el Hijo. El Padre delega en su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sobre todo lo que Él creó, la autoridad ha sido delegada a su Hijo, amén. Entonces todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo proceden del Padre y ahora nos dice que nosotros le conocemos. ¿Amén? Que nosotros hemos conocido todas estas cosas y que todas estas cosas no provenían solamente de ese Jesús encarnado como si fuera un hombre común y corriente, sino que hemos podido recibir y ver que todas las cosas que estaban en ese Cristo, en ese Jesús, en ese Mesías, en ese Verbo encarnado, verdaderamente procedían del Padre. Amén. O sea que la vida que Él tenía no era una vida cualquiera, no era una vida meramente humana, sino que verdaderamente la vida que el Señor Jesús expresó era la vida del Padre. La autoridad que el Señor Jesús expresó no era una autoridad mundana, no era una autoridad como el mundo la expresa, no, era la autoridad misma del Padre. Amén. Los juicios que el Señor Jesús dio en la tierra no fueron juicios cualquiera, no nacieron de su propio corazón, no nacieron de una mente humana caída como todos los demás juicios, no, son los juicios que el Padre le ha entregado al Hijo. Amén. El amor con el que el Señor Jesús nos amó a nosotros, el amor que el Señor Jesús expresó, no es cualquier amor, es el amor que procedía del Padre hacia el Hijo y nos estaba haciendo conocer la verdad, amén, el verdadero amor, la verdadera justicia, los juicios verdaderos, la verdadera vida, la verdadera autoridad. Y por eso es que Él dice que Él era lleno de gracia y lleno de verdad, porque todo lo que es verdadero estaba contenido en el Hijo, amén. Y los que recibieron ese testimonio del Hijo recibieron la verdad, amén, recibieron la luz de la verdad. Entonces sigamos leyendo acá. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora fíjense también, veamos un pasaje ahí en el libro de Mateo, para seguir enumerando al menos las cosas que nos muestra la palabra que el Padre ha dado a su Hijo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el último capítulo de Mateo, dice el Señor Jesús así. Cuando ya Él había resucitado y estaba por ascender nuevamente al Padre, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Amén. Otra cosa que el Padre le dio al Hijo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. O sea, toda potestad, que eso implica todo derecho sobre todas las cosas. Amén. El derecho sobre todas las cosas, el Padre se lo delegó al Hijo. El Hijo tiene el derecho de hacer todo lo que Él quiere sobre todo lo que Él ha creado y ha dispuesto. Amén. Él tiene el pleno derecho, la plena potestad de ejecutar todo cuanto Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Él tiene toda la potestad. Toda la potestad de Dios ha sido delegada del Padre, ha sido delegada a su Hijo. Amén. Entonces es otro aspecto que el Señor le ha concedido. Y recordamos también ahí en el libro de Filipenses, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, dice así: en el capítulo 2 sabemos que ahí nos muestra toda ese despojamiento que tuvo el Hijo, amén, de su gloria, de su condición juntamente con Dios, de no estimar el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que otra cosa que el Padre le ha dado al Hijo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea que Él le dio un nombre, también el Padre le ha dado al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio también el señorío sobre todas las cosas. Amén. El señorío de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo que existe, el Padre se lo ha entregado a su Hijo. Amén. Entonces podemos enumerar al menos estas cosas, que cada una de ellas pues requiere de que el Espíritu nos las revele a nosotros ahora, amén, para poderlas conocer plenamente. Todo lo que implica el amor de Dios que el Padre le ha dado a su Hijo, todo lo que implica el que el Padre le haya dado todos los juicios a su Hijo, todo lo que implica que la vida misma del Dios, de Padre, haya sido dada a su Hijo, amén. Todo lo que implica que toda la potestad le haya sido dada por el Padre a su Hijo. Todo lo que implica que todo el señorío que el Padre tiene se lo haya dado a su Hijo. Amén. O sea que el Hijo es el que contiene todo lo que es del Padre. Amén. El Hijo eterno de Dios. Pero entonces volvamos un poquito ahí al Evangelio de Juan para seguir avanzando, habiendo ya puesto, enumerado al menos estas cosas, teniendo estas cosas como base. Entonces Juan 17. Volvemos a leer el verso en el que estamos enfatizando. Dice el verso 7. Ahora han conocido que todas estas cosas que me has dado, y ya podemos al menos enumerar, al menos tenerlas presente, a qué se refieren todas esas cosas que el Padre le ha dado y que el Padre le había delegado a su Hijo desde la eternidad. Amén. Claro, hay algunas de ellas, como acabamos de leer, por ejemplo, dice que por cuanto Él se humilló, entonces el Padre le ha dado un nombre. O sea que esta parte del señorío, no es que el Señor no haya tenido el señorío desde la eternidad, solo que, como vamos a ver ahora, estas cosas, ahora que ha tenido el Hijo desde la eternidad, ahora el Hijo las ha tenido también, pero ya no en su divinidad, sino que ahora ha introducido la humanidad en todas estas cosas que el Padre le había dado desde el principio a su Hijo eterno. Amén. Por eso el Señor Jesús comenzaba diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea que no es que el Hijo no tuviera estas cosas antes, el Hijo las tuvo desde la eternidad, solo que llegó un momento en que el Hijo se despojó de todas estas cosas para hacerse como uno de nosotros. Amén. Se despojó de toda su gloria, se despojó de toda su autoridad, de todo su señorío, de toda potestad, se despojó para hacerse como uno de nosotros y vino como hombre y venció al enemigo, venció toda tentación, al pecado, a la muerte en la carne, despojado de todas estas cosas, que el conjunto de todas estas cosas es lo que es la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios contiene su vida, contiene su autoridad, su señorío, su amor. Todo lo que Dios es en sí mismo es contenido en su gloria, es lo que expresa su gloria. Y por eso dice que el Hijo es la imagen de su gloria. El resplandor mismo de su gloria es el Hijo. Amén. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, es todo esto lo que brilla desde Dios. Lo que procede de Dios es su gloria. Y lo que procede de Dios es todas estas cosas que acabamos de enumerar. Y el Hijo era quien tenía todo eso desde la eternidad. Pero en un momento el Hijo se despojó de toda su gloria y vino como uno de nosotros. Y estando en la debilidad de la carne, entonces venció al pecado, a la muerte, al enemigo. Amén. Y ahora le está pidiendo nuevamente al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Amén. Entonces esta oración del Hijo es para que ahora ese Hijo que estaba en la eternidad y que había participado de la gloria, pero que se había despojado, ahora vuelva nuevamente a la posición de gloria. Amén. Vuelva a ser glorificado nuevamente por el Padre, pero ahora con una diferencia, y es que ahora el Hijo de Dios ha participado de nuestra humanidad, ha participado de la humanidad, y por tanto ahora el Hijo, al ser glorificado nuevamente, introduce en todas esas cosas que el Padre le ha participado, introduce al hombre también. Amén. Ahora el Hijo, siendo glorificado nuevamente por el Padre, nos introduce a todos nosotros, introduce al hombre en todas esas cosas que el Padre le había dado al Hijo desde la eternidad. Amén. Por eso es maravilloso este pasaje, porque este pasaje nos muestra la petición del Hijo como hombre, pidiéndole al Padre que lo glorifique nuevamente. Amén. Pero no solamente lo glorifica a Él, sino que Él nos incluye a nosotros. ¿Recuerdan esa parte de la oración del Señor Jesucristo? Donde ahí más adelantito le dice así, en el verso 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado. Y esa es otra parte. Amén. Fíjense que hemos enumerado las cosas que el Padre le ha dado al Hijo. Y aquí también dice que nosotros mismos somos parte de las cosas que el Padre le ha dado a su Hijo. O sea que la iglesia es otra de las cosas que el Padre le da al Hijo. La iglesia es otra cosa que procede del Padre y que el Padre le ha entregado al Hijo. Amén. La iglesia es un regalo del Padre para el Hijo. Nosotros somos un regalo del Padre para el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que la iglesia allá en Apocalipsis, ustedes recuerdan ese pasaje cuando dice que ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Amén. Como procediendo de Dios. O sea, parece que nosotros estuviésemos acá y como si nosotros tuviésemos que ir hacia el cielo, pero en el Apocalipsis nos muestra que la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, desciende en realidad del cielo. Es como si estuviese en los lugares celestiales. Amén. O sea que la verdadera fuente de la iglesia misma, de lo que nosotros somos, está en el corazón del Padre, y es algo que también es dado por el Padre hacia el Hijo. La iglesia es otra de las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo, ¿no? Aquí varias veces, en varias ocasiones, el Hijo menciona: aquellos que me diste, tuyos eran y me los diste. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Entonces, dentro de todas esas cosas que enumeramos, también está también la iglesia. Amén. Por eso la iglesia es un cuerpo, tiene un sentido espiritual. Amén. En el corazón de Dios. No es solamente algo terrenal. La iglesia no es terrenal. La iglesia es celestial. Y por eso allá en el Apocalipsis vemos la nueva Jerusalén descendiendo desde el cielo. Amén. Hacia la tierra. Entonces dice ahí el verso 24, estamos leyendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Ahí está Dios introduciendo en todas estas cosas que el Padre le había participado, nos está introduciendo a toda la humanidad. Amén. Ahora el Hijo de Dios, ya no solamente divino, sino también humano, está llevando al hombre, a toda la humanidad, a esa misma gloria de la cual Dios quiso participar a su Hijo. Amén.
Y por eso es que ahora en el Hijo de Dios nosotros hemos sido glorificados juntamente con Cristo. Amén. Por eso es que hay un decreto de Dios y es que el hombre ya está glorificado. Porque el Hijo de Dios ha sido ya glorificado como hombre a la diestra de Dios y ha sido participante nuevamente, ya no solamente como el Hijo eterno, divino desde la eternidad, sino ahora también como humano, como hombre, ha sido glorificado por el Padre. Amén. Entonces fíjate, pero el Señor Jesús no se queda con eso Él solo, sino que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, el Hijo pidiéndole al Padre que eso que iba a hacer ahora el Padre, que era volver nuevamente a su Hijo a la gloria, a participar nuevamente de toda su vida, de toda su autoridad, de todo su amor, de toda la potestad, ahora nosotros estuviésemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que viéramos la gloria que el Padre le había dado a su Hijo. Amén. O sea que el llamado nuestro como hijos de Dios, el llamado nuestro como iglesia es a una cosa, y es a que nosotros podamos contemplar todas las cosas que el Padre le ha dado a su Hijo. Amén. El mayor llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, es poder contemplar al Padre, poder contemplar al Hijo y poder ver todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, que podamos contemplar la gloria de Dios participada a su Hijo. Para eso hemos sido nosotros llamados. Esa fue la petición que el Hijo de Dios le hizo a su Padre. Padre, donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde el principio. O sea que el llamado nuestros hermanos es a poder contemplar. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad, contemplar la gloria de Dios, la gloria del Padre dada a su Hijo. Esa va a ser nuestra eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Esta es la vida eterna. Ese es nuestro llamado. Amén. Ese es nuestro llamado. Pero ahora quiero avanzar un poquitito más, porque antes, ahí en el capítulo 15, en el verso 26 de Juan, dice así: pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Y quiero llamarle la atención a esta palabrita que habla acá: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Amén. Porque fíjense que es justo la misma palabra que el Señor Jesucristo dijo acerca de las cosas que Dios le había dado, que el Padre le había dado, ¿no? Leíamos ahí en el verso 7 del 17, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿qué? Proceden de ti. Amén. Y luego dice ahora, antes el Señor Jesús les había dicho: yo os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Amén. Y comienza a hablar entonces el Hijo acerca del Espíritu Santo que enviaría del Padre. La promesa de Dios y del Hijo para nosotros. Y entonces nos dice que ese Espíritu de verdad procede del Padre. Y usa la misma palabra que cuando Él dice: ahora han conocido que todas las cosas que tú me diste proceden de ti. Amén. O sea que nos damos cuenta, hermanos, que lo que procede del Padre y que va hacia el Hijo, que tiene como destino el Hijo, por decirlo de alguna manera, es no solamente aspectos y no son solamente cosas sueltas. Es la gloria de Dios que el Padre le ha entregado a su Hijo. Pero esa gloria de Dios está contenida en el Espíritu de verdad. Porque lo que procede del Padre y del Hijo es el Espíritu de verdad.
Amén. O sea que lo que comparte el Padre con el Hijo, todas esas cosas que dice que el Padre le entregó a su Hijo, todas esas cosas están contenidas no son solamente cosas sueltas, sino que son una persona también. Y es la persona del Espíritu Santo. O sea, lo que comparte el Padre con el Hijo, el amor, la vida, la potestad, sus juicios, su señorío, eso que procede del Padre y entrega al Hijo, eso está contenido en una persona, que es la persona del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es también igual de divino que el Padre y el Hijo. Amén. Porque es lo que el Padre entrega al Hijo. Todo eso es el Espíritu Santo. Y el Padre se entrega a sí mismo plenamente. O sea que el Espíritu es igual de pleno que el Padre y se entregó al Hijo eternamente. Eternamente el Padre amó al Hijo. O sea que el Espíritu Santo es igual de eterno que el Padre y que el Hijo. Amén. O sea que quien conoce perfectamente, y no solamente lo conoce, sino que quien contiene todas las cosas que el Padre le ha dado a su Hijo, es el Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es quien une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es el quien da la unidad entre el Padre y el Hijo, quien rodea al Padre y el Hijo, quien comunica lo del Padre hacia el Hijo es el Espíritu Santo. Amén. Y no solo es quien lo comunica, sino es lo que se comunica entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Amén. Y dice el Señor Jesucristo que Él rogaría para que ese Espíritu viniera y morara dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, la grandeza de lo que es el Espíritu Santo morando en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas que el Padre le ha otorgado al Hijo, le ha dado al Hijo, y quien las posee, de hecho, ahora está morando dentro de nosotros. Amén. Por eso la petición del Hijo al Padre es que el Espíritu Santo que procede del Padre hacia el Hijo ahora venga y more también en nuestra vida. O sea, el Hijo nos está introduciendo en su gloria. Nos está participando de su gloria por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesús decía, hay muchas cosas que quiero enseñarles, pero todavía vosotros no las podéis sobrellevar. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué le llama el Espíritu de verdad? Porque Él conoce lo que es verdadero y Él contiene lo que es verdadero. Todo lo demás es falso. Hermanos, toda la autoridad que no proviene de Dios, toda la autoridad que es diferente a la autoridad delegada del Padre hacia el Hijo, es una autoridad falsa. La verdadera autoridad es la que el Padre le ha entregado al Hijo. Amén. Y quien conoce y quien posee esa autoridad es el Espíritu Santo. Por eso Él es el Espíritu de verdad, de realidad, porque Él es el que puede transmitirnos la verdadera autoridad que proviene de Dios. Amén. Él es el que nos la comunica, porque Él mismo es esa autoridad que el Padre le ha delegado al Hijo. El amor que nosotros conocemos apartados de Dios, o el amor que nosotros podemos experimentar o expresar, no es el amor verdadero. El verdadero amor es el que fue provisto del Padre hacia el Hijo. Ese es el amor eterno, el amor divino, el amor real. Amén. Y por eso el Espíritu Santo es el único que puede enseñarnos el amor verdadero. Y por eso es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Por eso, porque nos enseña lo que es el verdadero amor. Porque nos enseña lo que es la verdadera autoridad. Porque nos enseña lo que son los juicios verdaderos de Dios. Amén. El que nos enseña la verdadera vida, acerca de la vida divina. Amén. O sea, todo lo que Dios es, que es la verdad, está contenida en el Espíritu Santo. Y ahora el Hijo ha derramado su Espíritu en nosotros. Amén. Entonces vamos a ver ahora algunos versos en los que podemos ver un poquito antes, acá en el capítulo 14, antes de ir a esos versos, quiero que leamos esto que dice acá. En el capítulo 14 de Juan, sí. Dice el verso 20, 14-20. En aquel día, y cuando nosotros vemos el contexto en el que viene hablando, pues está hablando del Consolador que el Hijo rogaría al Padre que enviaría a nosotros, amén, que estaba sobre ellos, pero que estaría ahora en ellos, moraría ahora en ellos, amén. Y entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Qué conoceremos?
que yo estoy en mi Padre. Hermanos, esto es lo más precioso. Amén. Cuando recibamos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viniera y fuese derramado en los corazones de los hombres, nosotros íbamos a conocer algo precioso. Y era que que el Hijo estaba en el Padre. Amén. Y eso es lo mayor que nosotros podemos conocer. Es de lo que hemos venido hablando. ¿Qué implica que el Hijo esté en el Padre? Amén. ¿Qué implica conocer que el Hijo está en el Padre? No estamos hablando solo de teología, no estamos hablando solamente de conocer las grandes doctrinas teológicas acerca de la Trinidad. Claro que esas doctrinas teológicas enseñan lo que es la Trinidad. Amén. Pero hermanos, nosotros debemos pedirle al Señor que por su Espíritu Él nos enseñe esto. Hermanos, nosotros a veces estamos interesados en conocer muchas cosas, ¿verdad? En conocer muchas cosas doctrinales a veces, en ser muy eruditos en diferentes aspectos. A veces nos interesa conocer acerca de la historia de la iglesia, acerca de muchas cosas. Y es correcto conocer todo esto. Pero el mayor y el mejor conocimiento, lo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos revele, es esta enseñanza del Espíritu, que el Hijo está en el Padre. Hermanos, esto es lo más glorioso y de lo más precioso. De hecho, es lo que necesitamos aprender, porque a partir de esta enseñanza es de donde surge todo lo verdadero. Amén. A partir de la enseñanza de que el Padre está en el Hijo y que el Hijo está en el Padre, y de cuántas cosas el Padre le ha dado al Hijo y el Hijo al Padre, y de todo lo que el Espíritu pueda enseñarnos, comunicarnos, transmitirnos, compartirnos de lo que hay entre el Padre y el Hijo. Esa es la verdadera enseñanza del Espíritu, y ese es nuestro verdadero avance en la vida de Dios. Amén. Ese es nuestro verdadero avance. Eso es lo que proviene verdaderamente de la vida, porque la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. O sea que todo lo que no provenga de ese conocimiento, todo lo que no provenga, no nazca, no venga de la enseñanza del Espíritu a nosotros, todo eso es muerte, porque la vida eterna es conocerlo a Él verdaderamente, y quien lo conoce verdaderamente es el Espíritu, y quien lo puede enseñar es el Espíritu. Amén. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Amén. O sea, el Espíritu es el que nos puede abrir nuestros ojos. Eso es revelación, hermanos. Cuando nosotros hablamos de que el Espíritu nos ha revelado, nos ha mostrado algo, hemos visto algo de parte de Dios, no puede ser algo diferente al Padre y al Hijo. Amén. Y ese relacionamiento, esa comunión perfecta, ese amor perfecto que hay entre el Padre y el Hijo. Y el Señor Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu, que es el que procede del Padre y en quien están contenidas todas estas cosas, nosotros conoceríamos esto, que el Hijo está en el Padre. ¿De qué manera el Hijo está en el Padre? ¿Qué implica que el Hijo esté en el Padre y el Padre esté en el Hijo? Amén. Entonces, algo que nosotros que el Espíritu nos tiene que enseñar, y ese es nuestro caminar con el Señor, el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos cada vez más a conocer esa preciosa relación, esa preciosa personalidad del Padre y de su Hijo. Amén. Ese es nuestro andar, esa debe ser nuestra petición, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos cada día más para conocer un poco más de eso. Amén. De esto que hay ahí, entre el Padre y el Hijo. Dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, pero hay otra cosa que debemos conocer: y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que el Espíritu nos enseña lo que el Hijo ha compartido con el Padre, amén, desde la eternidad, pero también nos enseña y nos hace conocer que nosotros hemos sido introducidos en eso que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Esa es la enseñanza del Espíritu. El Espíritu nos hace conocer que el Padre y el Hijo estaban eternamente expresándose y compartiendo todas las cosas por el Espíritu, pero que ahora nosotros hemos sido introducidos en eso que estaba siendo compartido entre el Padre y el Hijo. Amén. Y esa es otra cosa que nosotros debemos conocer. Amén. Para poder participar de eso, para poder expresar esto. Entonces, permítanme leer algunos versículos en los que, así como vimos que el Padre le ha dado a su Hijo todas las cosas que enumeramos, ahora veamos cómo la palabra también nos muestra que todas esas cosas que el Padre le dio al Hijo, ahora nos las ha dado también a nosotros. Amén. Como por medio de su Espíritu Santo. Nos ha hecho participantes de estas cosas, como dice allá en Pedro, que
Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, o sea, de aquello que estaba en Dios mismo. Ahora nosotros somos participantes, somos coherederos juntamente con Cristo, somos participantes de la gloria de Dios. Amén. Entonces veamos algunos versos para ver cómo aquellas cosas que enumeramos que el Padre le había dado al Hijo, ahora nosotros también somos introducidos dentro de ellas. Amén. Entonces primero acompáñeme a Primera de Juan, al libro de Primera de Juan. En el capítulo 5, leamos desde el verso 10. O leamos el 9, dice... el 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ya sabemos que ese testimonio es acerca de quién es el Hijo y quién es el Padre. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el Espíritu de los hombres, el testimonio, de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, ¿cuál es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo? Por medio de su Espíritu, del agua y de la sangre. Dice el verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. O sea, la manera de recibir este testimonio verdadero de Dios, que es por medio de su Hijo y por su Espíritu, es por medio de creer que Él es el depositario de todas las cosas, que Él es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que así como leímos ese verso allá que dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora nos dice que Él nos ha dado a nosotros vida eterna. Amén. O sea que ahora nosotros somos participantes también de la vida que el Padre le entregó a su Hijo. Amén. Somos depositarios de esa vida, o sea que somos introducidos en la vida que Dios tenía con su Hijo. Amén. Él nos ha introducido en eso. Amén. Ahora veamos también Romanos. Romanos capítulo 5. Dice en el verso 5, vayamos directamente al versículo, dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios. ¿Quién era antes el amor de Dios? ¿A quién estaba dirigido el amor de Dios? A su Hijo. Amén. ¿Y quién contenía el amor de Dios que procedía del Padre hacia su Hijo? ¿Quién expresaba? ¿Quién era incluso ese mismo amor? El Espíritu Santo. Amén. Pero ahora el Hijo ha sido glorificado y el Hijo le pide al Padre que el amor que está entre ellos dos ahora sea participado también con aquellos que han creído en Él. Amén. O sea que ahora el Hijo es depositario de ese amor, pero nosotros estamos incluidos en ese amor ahora del Padre y del Hijo. Amén. O sea que el amor con que Él nos ha amado. Fíjense que también dice ahí, volviendo un poquito allá a Juan 17, ahí el último verso de Juan 17 dice así, ¿no? Juan 17, verso 26. Dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Se dan cuenta que la petición del Hijo cuál es ahora? Padre, aquellos que han creído en mi nombre, aquellos que tú me has dado,
particípalo. Hazlos participantes de mi gloria. De la gloria con que yo tuve, hazlos participantes. Amén. Y eso es lo que nos transmite el Espíritu. La gloria que el Hijo y el Padre nos quieren compartir a nosotros. Amén. O sea que el amor, la vida, ahora nos muestra que antes hablaba de que en el Hijo era donde estaba la vida, ahora aquel que tiene el Hijo también tiene la vida. Amén. Antes nos decía que el Padre amaba al Hijo, pero ahora nos dice el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, que toma lo mío y lo hace saber, que tomará de lo mío. Todo lo mío, todo lo del Padre es mío y lo mío del Padre, y ahora el Espíritu toma todo lo de ellos y nos lo entrega. Amén. O sea que nosotros somos introducidos en esa gloria entre el Padre y el Hijo. Amén. Vayamos también ahí a 1 Corintios. Capítulo 6. Dice el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que el Señor nos introduce también ¿en qué? En sus juicios. Amén. Antes decía, todo juicio el Padre ha dado al Hijo. Amén. Pero ahora dice que si no sabemos que nosotros tenemos que juzgar, ¿no? Antes todo el juicio estaba delegado en el Hijo, pero ahora el Hijo participa de eso que el Padre le había entregado, no lo participa a nosotros. Amén. ¿Y quién puede enseñar los juicios verdaderos de Dios? El Espíritu. El Espíritu es el que nos comunica lo que hay del Padre y del Hijo. Amén. Por eso, hermanos, hablamos siempre de que todas las cosas que hay en medio de la iglesia tienen que ser cosas espirituales. Amén. Si hay autoridad en la iglesia, si hay autoridad delegada en la iglesia, tiene que ser una autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir que sea una autoridad espiritual? Quiere decir que la autoridad tiene que ser provista, tiene que ser comunicada por el Espíritu. Amén. Si hay un amor verdadero entre nosotros, tiene que ser el amor enseñado por el Espíritu en nuestra vida. Amén. Si hay juicios en medio de la casa de Dios, no pueden ser juicios solamente nuestros, naturales, de acuerdo a nuestros. No, tienen que ser juicios que el Espíritu Santo nos comunique de lo que Él oye entre el Padre y el Hijo. Amén. Dice, cuando venga el Espíritu, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Eso os lo hará saber. O sea, ¿qué es lo que oye el Espíritu? Lo que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. O sea que si hay un juicio en medio de la iglesia, es el Espíritu el que escucha entre el Padre y el Hijo cuál es el juicio de parte de Dios para un asunto determinado. Y eso es lo que nosotros debemos procurar y buscar. Oír, tener nuestros sentidos espirituales, nuestra vista, nuestros oídos espirituales abiertos para conocer y poder permitir al Espíritu que nos enseñe lo que es verdadero. Amén. Eso es lo que es verdadero. Eso es lo que proviene de Dios, es lo que es verdadero y real entre nosotros y lo que verdaderamente vale la pena. Todo lo que no sea de Dios, todos los juicios que no sean de Dios, toda la autoridad que no sea puesta de parte de Dios por su Espíritu, todo el amor que querramos expresar, que no sea provisto por la enseñanza del Espíritu y por la revelación del Espíritu en nuestros corazones, todo eso va a ser probado por el fuego y lo que no sea de Dios va a quedar a un lado. Amén. Y a la eternidad va a pasar solamente lo que provenga de Dios mismo. Amén. Estamos terminando ya, hermanos, discúlpenme por la hora. Terminemos en 2 Corintios. Vamos a leer un pasaje más aquí para capítulo 10. Dice el verso 7, 2 Corintios 17. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo.
porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces fíjate que aquí dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Amén. O sea que Pablo, él sabía que Dios le había dado autoridad. Amén. Pero ¿cómo? Si antes leímos que toda la autoridad el Padre se la ha dado al Hijo. Sí, pero ahora el Hijo ha sido glorificado y nos ha glorificado con Él. Y ahora el Hijo ha derramado su Espíritu. Amén. Y esa autoridad que es del Padre hacia el Hijo está contenida en su Espíritu y nosotros hemos sido participantes de su Espíritu. O sea que el Padre ahora, por medio del Hijo, también nos delega autoridad a nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todos los aspectos del Padre y del Hijo, ahora nosotros hemos estado siendo incluidos en ellos? El Padre nos ha incluido en él. El Espíritu Santo, el que conoce las cosas profundas. En 1 Corintios 3 dice que nadie conoció lo profundo del corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. O sea que solamente el Espíritu es el que puede transmitirnos eso que hay entre el Padre y el Hijo y enseñárnoslo. Amén. Enseñárnoslo para que lo experimentemos y para que lo expresemos verdaderamente. Terminemos, hermanos, en 1 de Juan. En la epístola de 1 de Juan, en el capítulo 1 de 1 de Juan. Lo que era desde el principio, y Juan sabe que lo que era desde el principio era el Verbo, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjate esas expresiones de Juan, ¿no? Lo que hemos oído que era lo que había desde el principio. Amén. Esta es la enseñanza del Espíritu a los apóstoles, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué preciosa esa realidad tan real que tenía, valga la redundancia, que tenían los apóstoles acerca de lo que era el Hijo y lo que era el Padre. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, esta tiene que ser nuestra realidad también. Amén. Cuando nosotros hablemos del Señor, cuando nosotros expresemos algo de Dios, tenemos que tener la realidad suficiente para decir, hermanos, esto que yo estoy viviendo, esto que yo estoy expresando, fue algo que yo oí, fue algo que yo vi con mis propios ojos. Amén. Que si nosotros amamos, que si hay autoridad en medio de nosotros, que si hay un juicio en medio de nosotros, es porque podamos decir esto mismo. Hermanos, nosotros hemos visto, nosotros hemos oído verdaderamente el Espíritu de Dios. Amén. Y lo que el Espíritu nos muestra es a Dios mismo, al Padre mismo y al Hijo mismo, el testimonio del Padre y del Hijo. Amén. Entonces dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada. O sea, fíjate que todo lo que ellos vieron, oyeron, aprendieron era ¿qué? Tocante al Hijo de Dios, a Dios mismo. Amén. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahí está respondida la oración del Padre. Amén. Padre, quiero que donde yo esté, estos estén también conmigo. ¿Para qué? Para que vean la gloria, para que vean mi gloria, porque me has amado desde el principio. Y ahora Juan dice, hermanos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros palpamos con nuestras manos, lo que nosotros contemplamos con nuestros ojos, ¿no? Dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, la enseñanza nuestra, la enseñanza en medio de la iglesia, lo que nosotros hablamos debe ser lo que el Espíritu nos ha enseñado, lo que nosotros hayamos podido ver verdaderamente del Padre y del Hijo. Amén. Eso es lo que merece ser anunciado. Amén.
Eso es lo que tiene que ser enseñado. Eso es lo que merece ser testificado. Eso es lo que merece ser proclamado. Amén. Que si hablamos de amor, no hablemos de un amor solamente sentimental, sino que hablemos del amor que hay entre el Padre y el Hijo enseñado y practicado entre nosotros. Que si hablemos de autoridad, vamos a hablar de lo que hemos aprendido, de la autoridad entre el Padre y el Hijo, que el Espíritu nos haya verdaderamente podido revelar. Hermano, es necesario que lo que nosotros compartamos sean cosas que nosotros hayamos visto, palpado del Padre y del Hijo, que el Espíritu nos lo haya enseñado verdaderamente. Amén. Para que no sean palabras solamente vacías, huecas, amén, o filosofías, sino que sea algo real y verdadero que el Espíritu nos haya enseñado. Amén. Y tenemos que guardar también ese testimonio, cuidarlo, respetarlo y transmitirlo, seguirlo transmitiendo. Amén. Para que el Espíritu pueda seguir avanzando. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera comunión, o sea, la comunión que hay entre el Padre y el Hijo, que implica todo esto que hemos hablado. Amén. Todo eso implica comunión. La comunión implica autoridad, implica juicio, implica amor, amén, implica vida. Todo eso implica la comunión. O sea que la verdadera comunión nuestra implica todas estas cosas. Esta es la verdadera comunión. Amén. Por eso nuestra comunión también es una comunión espiritual. Somos uno por las cosas que el Espíritu nos participa, porque hemos sido bautizados todos en un mismo Espíritu, somos un solo cuerpo. Amén. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Esa es la verdadera comunión de la iglesia. Amén. Participar de lo que hay del Padre y de lo que hay del Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y allá en Juan 17 también ustedes recuerdan que el Padre habló así. Dijo: he hablado estas cosas en la tierra para que mi gozo sea cumplido en ellos. Amén. O sea que, hermanos, el mayor gozo que nosotros tenemos, que la iglesia debe tener, es el saberse y el ser enseñados por el Espíritu, y que el Espíritu nos muestre cómo nosotros hemos sido introducidos en esa relación perfecta y maravillosa que hay entre el Padre y el Hijo. El mayor gozo para nosotros es que el Espíritu nos muestre y nos enseñe cada vez más quién es el Hijo, quién es el Padre, y que nosotros estamos en Él y Él ahora también está en nosotros. Ese es el mayor gozo. Hermanos, el enemigo a veces quiere que la iglesia quite sus ojos de esto. A veces el enemigo pone dificultades por aquí y por allá, y a veces hace que nosotros desviemos un poco la mirada de lo que el Señor nos ha dado y pongamos a veces nuestra atención en las dificultades, en alguna situación que se presente en medio nuestro, y eso a veces hace que nosotros perdamos el gozo. Amén. Perdamos la paz. Pero siempre recordemos lo que el Señor nos ha dado. Siempre pidámosle al Espíritu que nos recuerde las cosas que el Señor Jesús nos habló. Siempre pidámosle al Señor que mantenga fresco en nuestro corazón y en medio de su iglesia a qué hemos sido llamados. Que el Señor nos recuerde que Él nos ha introducido en su gloria. Amén. Y eso será nuestro gozo, nuestro mayor gozo. Amén. El Señor Jesús también habló una vez así, de esta forma. Dijo: Padre, yo te alabo porque escondiste todas estas cosas, y ya sabemos a qué se refieren todas estas cosas, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y eso fue una alabanza del Hijo de Dios para el Padre. El Padre se gozó, el Hijo alabó al Padre en esa hora porque había dado a conocer todas esas cosas a nosotros. Amén. O sea que el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestro gozo, es poder recordar siempre que el Padre ama al Hijo, pero que el Hijo nos ha introducido también en el Padre, el saber que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que Él puede participarnos de toda su gloria y quiere participarnos de toda su gloria. Amén. Pidámosles al Señor que Él nos ayude por su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, Señor, la honra. Todas las cosas, Señor, proceden de ti, Señor, y tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, Señor. Señor, te agradecemos por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, por haberlo enviado
para participarnos de tu gloria, Señor, para abrir nuestros ojos, para hacernos conocer desde adentro, de lo profundo de nuestro corazón, Señor, quién eres tú, lo que tú has hecho por nosotros, cuánto tú nos amas, cuánto has amado a tu Hijo, Señor. Gracias por la revelación de tu Hijo en nuestros corazones, Señor. Y gracias por la participación de tu Santo Espíritu, Señor. Concédenos estar siempre en esta realidad para que nuestro gozo sea cumplido, Señor. Para que tu iglesia, Señor, sea glorificada también contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén.